a Janino Tálora. Nos comentaba hace rato el senador Adán Augusto que lo más probable es que se quede vacante porque hay un vacío en la ley. Sí, nosotros estamos en el análisis para fijar posición. Hay 3 caminos posibles. Uno es ese, el que permaneciera la vacante. Otro camino es que la segunda más votada pudiera ocupar su lugar. Y el tercero es que se hiciera un nombramiento todavía en función de las reglas previas que rigieron el nombramiento de la propia Janino Tálora, es decir, que la Suprema Corte mandara una terna al Senado y fuera el Senado de la República el que eligiera. En el PAN, el grupo jurídico, está haciendo el análisis para ver cuál de estos 3 caminos es el que más se apega a la Constitución y a la ley, y en breve vamos a fijar posición, pero queda claro que hay esas 3 posibilidades. Nosotros haríamos un llamado a no politizar el asunto, a que no haya agandalles y a que identifiquemos cuál de estas 3 rutas es la que más se apega a la Constitución y a la ley, y que por esa ruta nos vayamos para cubrir la vacante que se queda en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a la ruta para ley de ingreso, senador, mañana se van a reunir antes o después de la comparecencia con los funcionarios de Hacienda. Sí, nosotros estamos todavía en espera de que llegue el paquete que viene de la Cámara de Diputados. Todo indica que será la próxima semana que lo estaremos discutiendo y votando aquí en el Pleno. Les puedo adelantar el voto en contra del Partido Acción Nacional. Es una barbaridad la cantidad de impuestos nuevos que este gobierno de Morena quiere imponer, lo cual va a afectar mucho a la gente, pero sobre todo el brutal endeudamiento que pretenden. Es que de veras es una locura lo que están planteando. Quieren pedir 1.8 billones de pesos y de eso 1.6 se van a usar para pagar la deuda vieja, porque no perdamos de vista que de 2018 que llegó López Obrador a la fecha, la deuda de nuestro país, fíjense nada más, se ha duplicado. En solamente el sexenio de López Obrador y lo que va de esta administración, la deuda se duplicó. En ese camino, lo que va a suceder es que van a quebrar al país. Y en México ya hemos vivido muchas crisis económicas. Sabemos que la gente que menos tiene es la que termina pagando los platos rotos. Por supuesto, nos oponemos a ese endeudamiento que es brutalmente irresponsable, y es por eso que vamos a votar en contra, tanto por los nuevos impuestos que afectan sobre todo a quienes menos tienen, y segundo, porque el endeudamiento que está planteando Morena literalmente nos va a llevar a la quiebra. Senador, el coordinador del PRI decía que al final del 2026 la deuda ascendería a más de 20 billones. ¿Qué implicaría esto para México? Así es decir, lo que sucede es que de 2018 a la fecha la deuda se ha duplicado y están incumpliendo su promesa de reducir el déficit fiscal, es decir, el nivel de endeudamiento. Contrario a lo que ofrecieron, ellos incumplieron en 2024, vuelven a incumplir en 2025 y el paquete que nos mandaron nuevamente incumple para 2026. La ruta de continuar como va a implicar la quiebra de las finanzas públicas. Fíjense, pedir prestado 1.8 billones de pesos, de los cuales casi todo, 1.6, se va a usar para pagar los intereses, solo los intereses de la deuda vieja, es como si alguien sacara una nueva tarjeta de crédito para usarla casi completa para solo cubrir lo que se llama el pago mínimo, es decir, los intereses de la deuda vieja. A este ritmo, muy pronto, el 100% de la deuda va a servir solamente para pagar intereses y la deuda va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y por lo tanto, de seguir por este camino, van a quebrar al país. Por eso nuestro voto definitivamente va a ser en contra. Ricardo, ¿te puedo preguntar alrededor de las alianzas? Porque hay mucha confusión en el sentido de que es una ruptura total con el PRI. Yo quisiera que nos precisaras, porque yo tenía entendido que iban a votar estado por estado. La posición del presidente nacional ahora en el evento de relanzamiento fue clarísima. 3 mensajes centrales. Primero, apertura total del PAN a la ciudadanía. Cualquiera que quiera ser militante del PAN, que se quiera afiliar, lo va a poder hacer. Segundo, se acabó el que los panistas, las cúpulas definan las candidaturas. Va a ser ahora la gente, la ciudadanía, quienes van a decidir a quiénes postulamos. Y tercero, punto final, lo dijo con absoluta claridad
a la política de alianzas. El PAN va a apostar por sí mismo, el PAN va a recuperar su identidad, va a recuperar su fuerza y no habrá alianzas con otras fuerzas políticas. Así de claro lo planteó el presidente nacional. Que ya en un futuro, no necesariamente en la siguiente elección, se decida sumar fuerzas con algún otro instituto político, eso se podrá discutir. Pero por ahora está absolutamente decidido que el presidente ha puesto punto final a la política de alianzas. El PAN va a apostar por sí mismo, va a recuperar su identidad y el PAN va a recuperar su fuerza. En el caso de Nuevo León, donde el PAN mismo está pidiendo que siga la alianza con el PRI. Volteando las cámaras, por favor. Acuérdense que el artículo 38 de los estatutos del PAN es clarísimo. Solamente los órganos nacionales, la Comisión Permanente Nacional, pueden autorizar una alianza para una elección de gobernador en un estado. Entonces, será el Comité Ejecutivo Nacional el que tome la decisión y lo que dijo el presidente es que se acabaron las alianzas. El término que él usó fue punto final a la política de alianzas y me parece que así es como lo debemos entender. Lo dijo con claridad y por lo tanto me parece que no debe haber duda. Pero no para las elecciones inmediatas, no para las elecciones inmediatas. Es decir, históricamente el PAN ha hecho alianzas con otras fuerzas políticas. En este momento, la conclusión de un amplio diagnóstico es que el PAN se desdibujó, el PAN perdió fuerza por haberse mimetizado con otras fuerzas políticas y la decisión que ha tomado el partido es poner punto final a la política de alianzas de aquí a la siguiente elección. Desde ambos partidos están todavía visorando que pueda haber una alianza en lo municipal o en las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Esto está descartado? Lo ha dicho con toda claridad el presidente del partido. Por ahora se acabaron las alianzas. Si eventualmente el presidente nacional y la Comisión Permanente Nacional toman una decisión distinta, pues esa se comunicará. Pero en este momento, sin lugar a dudas, están terminada la política de alianzas. La elección 27 sería la prueba de si esto funciona o no. Bueno, eso le corresponderá, por supuesto, al partido ir fijando la posición. Y por supuesto que en política siempre existe la posibilidad de que un órgano del partido, la dirigencia, emita una nueva política. Pero en este momento, lo que el presidente anunció es un punto final a la política anterior de alianzas. El PAN va a apostar por sí mismo, el PAN va a recuperar su propia fuerza, su propia identidad. Coordinador, el senador Noroña decía que Roberto Gil Suar tuvo un acercamiento para ser senador plurinominal de Morena. ¿Usted tiene alguna información al respecto? No tengo absolutamente ninguna información. La verdad es que no me hace ningún sentido esa información, pero no tengo ninguna información al respecto. Senador, desde el PRI... reveló que el CLAN, Central y otros de sus amigos están también involucrados con contratos del gobierno federal en el tema de medicamentos. Incluso esta empresa biométrica fue una de las que incumplió en la pasada licitación del gobierno federal para el entrega de medicamentos. Esto es verdaderamente grave, porque si algo hoy le está doliendo a la gente es no tener medicinas. O sea, van al doctor, salen con su receta, el papel muy bonito de lo que necesitan tomarse, pero no les surten la receta, no les dan los medicamentos. Pueden ir a cualquier clínica, a cualquier hospital del gobierno federal en este momento y van a ver que esa es hoy la constante. Y el gobierno se dedicaba a estar echándole la culpa, que si a las farmacéuticas, que si al pasado. Llevan 7 años en el gobierno y no han podido resolver el problema. Y la gota que derrama el vaso es que ahora se haga público que son los propios morenistas los que están haciendo negocio con las medicinas y agravando el desabasto. Entonces, no solamente están dejando a la gente sin medicamentos, sino que además se están enriqueciendo. Yo creo que pocas cosas son más irresponsables y más inhumanas que esto que se ha revelado. Senador, desde el PRI les han pedido recapacitar este tema de las alianzas. Es que recuerden, yo no tengo un cargo de dirigencia, entonces no me corresponde estar tratando esos temas. Eso se lo tenían que preguntar a la dirigencia nacional del partido. Yo acudí como miembro del Partido Acción Nacional al relanzamiento. Me quedó muy claro cuál fue el mensaje que nos dio el presidente nacional en los 3 ejes fundamentales: apertura total del partido, será la gente la que defina quién es candidata o candidato del PAN, y punto final a la política de alianzas. Así de claro lo dejó él. Seguramente será la dirigencia
quien tenga diálogos como los que usted ahora está sugiriendo. A mí no me corresponde en este momento. Senador, yo le quiero preguntar sobre una nota que traemos hoy en Milenio de que 4 exgobernadores, un exdirigente del PAN y un expresidente de México son dueños del agua en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes. Sí, le diría dos cosas. Primero, el que una persona tenga una concesión es precisamente señal de que esa persona está trabajando conforme a la ley. Es decir, aquí lo que es ilegal en México es extraer agua sin concesión. Y sobre este caso en particular que usted me plantea, no conozco los detalles, con gusto me documento y le puedo dar una opinión puntual. Pero mi opinión es, la gente debe cumplir la ley y quienes tienen una concesión, pues están cumpliendo con la ley. Y no perdamos de vista que Morena lleva gobernando este país 7 años. Entonces, ¿por qué en este momento resulta que hay que revisar ciertas concesiones en lo particular? Me parece que lo importante es entender que quienes tienen concesiones pues están respetando justamente la ley, y con todo gusto le ofrezco documentarme sobre este caso en particular. No hay ningún cártel panista en Es que no encuentro, digamos, por qué el calificativo podría aplicar a gente que justamente lo que está haciendo es cumplir con lo que establece la ley. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Gracias.